Capítulo 51. Héroe o villano. Parte 1. Yuzu había derribado a Silent al suelo y ahora estaba mirando a Silent entre sollozos. El delantal que llevaba sobre una sudadera con capucha amarilla y un pijama estaba arrugado y se había deshecho en su abrupta arremetida. Incluso el alfiler que tenía asegurando su flequillo lejos de sus ojos se había caído y provocó que su cabello castaño se despeinara. A Yuzu le importa un bledo su apariencia. Sus manos que estaban envueltas alrededor de la cintura de Silent se sentían como vicios que no estaban dispuestos a soltarse ahora que habían hecho un contacto sólido con una persona que Yuzu entendía que no era producto de su imaginación. En el tiempo que pasó influenciado por la energía espiritual de Ichigo, Karin y Shin, la conciencia espiritual latente dentro de Yuzu ya se había despertado a mitad de camino. Ella había sabido de la presencia de espíritus y lo sobrenatural desde que Ichigo había comenzado a hablar de ver fantasmas. Hasta cierto punto, Yuzu sabía que Ichigo no estaba mintiendo desde la reciente visita a la tumba de su madre donde algo borroso e invisible la había dejado inconsciente. Le habían dicho que era solo un sueño, que se había desmayado al azar, pero en el fondo, Yuzu tenía sus sospechas. El mundo espiritual era peligroso, y siguió el juego de Ichigo cuando le aseguró que todo estaba bien. Pero luego Ichigo desapareció. Yuzu no quería decir que Ichigo había desaparecido en el sentido literal, pero algo sobre Ichigo en las últimas semanas se sintió mal. Él no estaba actuando de la misma manera, y se sentía como si alguien más se hubiera apoderado del cuerpo de su hermano, aunque solo fuera para actuar como sustituto. Yuzu estaba preocupada y buscó a Karin para aliviar sus preocupaciones, pero a diferencia de antes, Karin había comenzado a cavilar. Yuzu también prestó mucha atención al hecho de que Karin no había llamado a Ichigo hermano en las últimas semanas. El mayor cambio en el estilo de vida de Kurosaki fue Shin. Hoy en día, ya no atacaba furtivamente a Ichigo y a menudo estaba en viajes de negocios que se negaba a dar más detalles. Lo extraño era que Karin parecía estar involucrada en dichos viajes de negocios y que ambos se negaban a permitir que Yuzu viniera. Ahora habían pasado 2 días y ni Karin ni Shin habían regresado a casa. Entonces a Yuzu le pareció que tal vez estaba sucediendo algo más allá de su comprensión. Las figuras borrosas que veía en su vida diaria se estaban volviendo cada vez más claras. Incluso había visto a una persona con un Shyakuso negro saltando de techo en techo. Yuzu se había convencido a sí misma de que solo estaba imaginando cosas. Los espíritus podían existir, pero pensó que solo Ichigo podía verlos realmente. Sin embargo, fue al ver a Silent, la madre que debería haber estado muerta durante años, que Yuzu dejó de engañarse a sí misma. Si poder ver espíritus significaba que Ichigo había podido ver a su madre todos los días, entonces no era justo que no se lo hubiera dicho después de todos los años que habían pasado. Mami. La voz de Yuzu se quebró, la pura desesperación en su tono no podía ser descrita. A su vez, Silent se estremeció. La emoción brotando de lo más profundo de ella, un sentimiento de protección mezclado con dolor y pesar, era abrumador. Silent tenía muchas palabras que deseaba decir y expresar, e incluso si no podía decirlas, incluso el silencio era una respuesta. Aún así, su boca se abrió, su respiración se entrecortó mientras trataba de formar palabras a pesar de conocer la inutilidad del esfuerzo. Todos sus esfuerzos estaban destinados únicamente a calmar a la temblorosa adolescente que tenía delante. En la mente de Silent, todavía estaba viendo la imagen de una niña diminuta, una de 2 nacidas como gemelas, ahora mayor de lo que Silent podría haber imaginado. Yuzu, su hija si recordaba todo correctamente. Silent hizo una mueca, su mano izquierda se movió para presionar contra su sien y calmar la creciente migraña en su cabeza. Sus pensamientos y recuerdos estaban todos revueltos, con muchas partes y piezas inconfundiblemente borrosas. Le dolía pensar demasiado en los recuerdos que sentía con demasiada fuerza. El cuerpo recordaba, pero la mente ya no podía vincular las experiencias y emociones que alguna vez sintieron hasta cierto punto. Se sintió horrible. El hecho de que sabía que Yuzu era su hija, pero que no podía recordar con seguridad ninguno de los recuerdos que sin duda apreciaba. La idea la aterrorizaba como a cualquier madre. Silent admitiría más tarde que algo dentro de ella se rompió cuando Yuzu la abrazó más fuerte en su silencio, e inmediatamente trató de liberarse. Al final, Silent había subestimado su fuerza como espíritu e inadvertidamente alejó a Yuzu. La devastación y las lágrimas que amenazaban con derramarse de los ojos de Yuzu le dejaron claro a Silent que había cometido un error. Yuzu se veía insegura, sus rodillas temblaban y sus labios temblaban mientras sus mejillas comenzaban a hincharse gradualmente.
Su mano derecha estaba agarrando fuertemente el codo de su brazo izquierdo, y la experiencia de ser rechazada hizo que pareciera que Yuzu saldría disparada en cualquier segundo. Por primera vez en mucho tiempo, Silent comenzaba a maldecir por no poder hablar. Trató de gritar que no tenía la intención de hacer lo que hizo, pero ni un sonido escapó de su boca. Fue desgarrador. Yuzu corriendo directamente a su habitación donde el fuerte golpe de una puerta al cerrarse hizo eco en los oídos de Silent. El plato roto que Yuzu había dejado caer al ver a Silent quedó olvidado. Inconscientemente, Silent se arrodilló y comenzó a limpiar el desastre, aunque solo fuera porque su mente estaba en confusión mientras escuchaba el llanto ahogado en la habitación de Yuzu. ¡Qué desastre! No era así como Silent quería que fueran las cosas. Respiró hondo, haciendo todo lo posible por componerse, pero fracasando miserablemente. Ella no podía darse por vencida. Nunca. Ahora se dio cuenta de que no importaba si recordaba todo o no. Algo se destacó para ella a través de la neblina de sus pensamientos confusos. No importa el tiempo, el lugar o incluso su estado de ánimo, siempre existieron dos palabras arraigadas en su alma. Protégelos. Una vez había muerto por el bien de esa creencia, y fue de esas mismas palabras que extrajo fuerza interior como madre. Silencioso se puso de pie abruptamente, caminando con determinación hacia la habitación de Yuzu donde el sonido del llanto solo se hacía cada vez más fuerte. Si sus palabras no podían llegar a su hija, entonces sus acciones podrían hablar en su nombre. Ella no quiso decir nada con sus acciones anteriores. Era más un impulso que no había podido sofocar, ya que su mente relacionaba la imagen de la adolescente Yuzu con la niña Yuzu y se sacudía con las diferencias. De pie frente a la puerta de su hija, Silent no perdió ni un segundo y entró. Como espíritu, a menos que deseara interactuar con el mundo físico, podía pasar de fase a los objetos sólidos. Al entrar en la habitación de Yuzu, quedó claro que Yuzu estaba al tanto de la llegada de Silent. Sin embargo, a diferencia de antes, Yuzu hundió aún más su rostro en la almohada en lugar de correr hacia Silent. Ningún niño tomó bien el rechazo de sus padres, sin importar lo bien que dijeran que estaban. Yuzu estaba tirada en su cama, acostada sobre su estómago mientras sus peluches y almohadas estaban esparcidos por el piso. Un juguete de peluche en particular seguía mirando entre Yuzu y Silent y estaba siendo completamente ignorado. Vete, tartamudeó Yuzu, su voz ronca. Silent se acercó, pero Yuzu comenzó a temblar. Era evidente que temía el rechazo por segunda vez, ya que su mente no sería capaz de afrontarlo. No de la única persona que había querido en su infancia por encima de todo. Silent frunció los labios ante la reacción de Yuzu, pero reforzó su determinación. Un padre no podía permitirse ablandarse y debilitarse cuando se trataba de sus hijos. Era su deber para con sus hijos guiarlos por el camino correcto, pero también significaba que si un padre cometía un error, no debían eludirlo. Sin hacer caso de las palabras de Yuzu, Silent se sentó junto a la cama de Yuzu y comenzó a dibujar círculos en su espalda suavemente para convencerla de que al menos mirara en su dirección. Yuzu se congeló, la familiaridad de las acciones de Silent fue como un relámpago que hizo que se le formara un nudo en la garganta. Era el mismo gesto que Yuzu recordaba que había hecho Silent en el pasado cuando ella o Karin tenían un mal día. Pasaron los segundos, el tiempo se convirtió en una hora completa. Yuzu aún no había mirado a Silent a los ojos, pero había estado mirando hacia arriba cada par de minutos como para asegurarse de que Silent estuviera realmente allí. Cuando fue sorprendida en el acto, rápidamente apartó la mirada, pero la forma en que comenzó a aferrarse a Silent nuevamente mostró sus verdaderos sentimientos. Sus manos se habían envuelto alrededor de la cintura de Silent, y su cabeza se encontró descansando en el regazo de Silent incluso mientras los mocos y las lágrimas estropeaban su rostro. De la misma manera, Yuzu seguía siendo la niña que Silent recordaba. Nunca había sido una persona que pudiera contener su ira por mucho tiempo, y sus emociones siempre eran evidentes en su rostro. Cualquier incomodidad que los dos hubieran sentido en su primer encuentro se fue desvaneciendo gradualmente en la tranquila calma. No es necesario pronunciar palabras. Los sentimientos fueron suficientes. Perdida en la familiar calidez de su infancia, los párpados de Yuzu comenzaron a caer, su cabeza se balanceaba. Silent usó eso como una señal para pasar suavemente una mano por el cabello de Yuzu y abrazarla más cerca, arruinando la motivación de Yuzu para permanecer despierta. 3 minutos más tarde, Yuzu se desplomó, dormida en los brazos de Silent. Silent besó a Yuzu en la frente y se movió con cuidado para acostar a Yuzu en su cama.
Metió a Yuzu debajo de las sábanas de la misma manera que lo había hecho con Ichigo en su habitación. Al ver la forma dormida de Yuzu, Silent sabía más que nunca que tenía que arreglar las cosas no solo con la situación en general, sino también con su familia. Iba a tener que marcharse de nuevo. A Silent le dolía pensar en lo que Yuzu podría sentir si se despertaba y no estaba cerca, pero Silent sabía que no llegaría a ninguna parte sin hacer nada. Asegurándose de que Yuzu estuviera profundamente dormida, Silent se levantó, echó un vistazo rápido a un león de peluche que fingía estar muerto en el suelo, y luego salió de la casa de Kurosaki. En las manos de Silent había una libreta y un bolígrafo. No poder comunicarse era vital para transmitir su punto de vista, y estaba bastante segura de que era una mierda en las charadas. Ahora bien, estaba segura de que estaba por aquí en alguna parte. Silent estaba saltando sobre los tejados mientras miraba hacia las calles en busca de una peculiar tienda de dulces con un vendedor que solo podía describir como la imagen misma de un hombre del que los niños deberían mantenerse alejados. El sombrero de copa, la barba desaliñada y la actitud excéntrica no ayudaron en nada al caso del hombre. Kisuke Urahara. En la mente de Silent, era el nombre de un amigo al que una vez se había referido él mismo y sin. En todo caso, su primera impresión del hombre fue turbia. Tenía muchos secretos e incluso más razones para que ella evitara interactuar con él. Él simplemente la golpeó como el tipo equivocado de descuidado, como si empujara a una persona a un pozo con un hueco y se divirtiera al ver al pobre individuo intentar salir. O hazte fuerte o muere. Fue la impresión que le dio Kisuke, razón por la cual nunca le había presentado a sus hijos, incluso si Isin llamaba amigo de Kisuke. Aún así, Kisuke era conocido por saber cómo resolver un problema. Su mente vagaba, perdida en los recuerdos del pasado. Silent se habría perdido el espectáculo discretamente colocado en un callejón en medio de la nada si no hubiera captado una energía espiritual que se precipitaba rápidamente hacia ella. Silent se detuvo en el aire, formando una plataforma de energía espiritual debajo de ella para pararse justo cuando un gato negro se detuvo a 5 pies frente a ella. ¿Yoruichi? El nombre apareció al frente de los pensamientos de Silent. ¿Masaki? Yoruichi sonaba incrédulo. Había venido lista para una pelea cuando sintió una presión espiritual particularmente alta teñida con el aura caótica de un Oyou, pero esto no era lo que esperaba. ¿Cómo te las arreglaste para escapar? Presionó Yoruichi. Silent negó con la cabeza. No estaba de humor para discutir una pregunta tan insignificante. Sacó su lápiz y papel y rápidamente comenzó a escribir. Kisuke, escribió Silent rotundamente mientras hacía señas hacia la tienda. Los ojos de Yoruichi se agrandaron. ¿Te acuerdas? La última vez que Yoruichi y Silent se conocieron, estaba claro para alguien de la antigua profesión de Yoruichi como capitán del Escuadrón 2, que Silent la había tratado como a una extraña. Aizen, el bastardo probablemente había hecho algo con sus recuerdos, pero ahora parecía que lo que había hecho Aizen podía haber sido temporal. Aún así, fuera amiga o no, Yoruichi tenía derecho a sospechar. Aizen siempre fue el astuto. Quizás era mejor detener a Silent y permitir que Kisuke realizara un diagnóstico. Silent asintió con la cabeza a la pregunta de Yoruichi, pero no se perdió la forma en que Yoruichi todavía estaba nervioso. Necesito hablar silencioso, escribió rápidamente. Para sorpresa de Silent, Yoruichi cedió. Desconocido para Silent, pero había algo en su mirada que hizo que Yoruichi perdiera gran parte de su cautela. Aizen o no, no había forma de fingir la genuina preocupación en los ojos de Silent. Aizen era competente en desviar a los demás, pero Yoruichi confiaba en su intuición en este caso. Sígueme, le indicó Yoruichi, dándole la espalda a Silent mientras levantaba la cola. La tienda está vacía. Kisuke ha estado bajo tierra después de los recientes acontecimientos. En lugar de moverse hacia el frente de la tienda en la calle, Yoruichi condujo a Silent hacia la parte de atrás donde ambos saltaron por una escotilla que conducía a un campo de entrenamiento abierto en un páramo. Era estéril y estaba lleno de formación rocosa marrón terrosa con árboles sin hojas. Se vio a Kisuke jugando con algún dispositivo mientras murmuraba algún tipo de jerga que solo él podía entender. Estaba sentado con las piernas cruzadas y la espalda encorvada. Los otros empleados de Tesai y Kisuke no estaban a la vista. Al notar la llegada de Yoruichi y Silent, Kisuke alzó las cejas hacia Silent antes de agachar la cabeza y presionar el sombrero más hacia abajo para ensombrecer sus ojos. Bueno, ¿no es esta una sorpresa inesperada? Silent no se anduvo por las ramas, e inmediatamente se acercó a Kisuke. Necesito tu ayuda, escribió.
Oh, Kisuke dejó escapar una pequeña sonrisa tranquila. Por mucho que me encantaría ayudar en los problemas de un viejo amigo, tendré que pedirte que te expliques primero. Verás, puedo actuar con toda tranquilidad y todo, pero esta situación me deja ni siquiera hay posibilidad de hacer eso. El tono de Kisuke se volvió plano, un borde afilado apareció en sus rasgos, mientras una mano sostenía su bastón de madera cerca. Si esta es otra treta elaborada de Aizen, entonces preferiría no correr el riesgo. No con el tipo de ayuda que Aizen parece haber obtenido. Si se trataba de una pelea, Silent sabía que estaba superada en número, pero ante la amenaza sin ocultar de Kisuke y la inacción de Yoruichi para castigar a Kisuke por dicha amenaza, Silent escribió una frase. Shirou no está mal. Él fue quien me salvó. Y de repente, tanto Kisuke como Yoruichi parpadearon confundidos. Este fue el momento que Silent usó para desarrollar su punto ahora que había llamado su atención. Ya veo, Kisuke tarareó ligeramente para sí mismo, una mano colocada debajo de su barbilla después del resumen de los eventos de Silent. Los pensamientos de Yoruichi en comparación eran difíciles de medir en su forma de gato, pero parecía aturdida de todos modos. Silent esperó una respuesta de Kisuke, esperando que de alguna manera pudiera descubrir un método para salvarlo todo. Por lo menos, había enfatizado que Shirou no era un enemigo, incluso si era un Oyou. Incluso había hablado de lo humanos que eran Aribel y los demás. Tanto Kisuke como Yoruichi se tomaron un momento para procesar este hecho ya que estaban más abiertos a los Oyous, pero creer que se podía confiar en la mayoría de ellos provenientes de las tierras de Shirou, eso fue más difícil. Dejando a un lado tus opiniones sobre Oyous, el hecho de que hayas dicho que Shirou está trabajando con Aizen es desconcertante, dijo Kisuke después de un momento. Amable y compasivo como lo retratas, Yoruichi me dice que no parecía ser del tipo que estaba recibiendo órdenes de Aizen. Shirou es fuerte, escribió Silent como explicación. Quizás más fuerte que Aizen. Kisuke, aunque no creía en la afirmación de Silent, la siguió. Razón de más para que sea derrotado. Y aquí, Silent no estuvo de acuerdo. Trató de dar a conocer su disgusto, pero se puso rígida. Silent de repente se sintió incómodo. Había una mirada de lástima en los ojos de Kisuke que se dirigía hacia ella. El concepto de bien o mal, héroe o villano, ya no importa en este momento. La distinción se oscurece ante la inminente catástrofe y muerte. Hay que tomar una decisión. Yoruichi suspiró en el fondo, chasqueando la lengua con disgusto, pero no haciendo nada, ya que sabía que sus opciones para salvar el equilibrio del mundo se reducían día a día. A Silent no le gustó a dónde iba esto. Hizo que Kisuke no sugiriera lo que pensaba que iba a sugerir, pero no lo hizo a tiempo. Este Shirou parece confiar en ti, Kisuke miró silencioso directamente a los ojos. Para el beneficio de todos, no nos prestarás tu ayuda y lo someterás antes de que cause el fin del mundo como lo conocemos. ¡No! Silent se negó de inmediato, pero Kisuke estaba preparado y respondió rápidamente. ¿Tienes alguna idea de lo que Aizen realmente pretende hacer y qué pasará con tu familia a causa de ello? Silent sintió una ominosa premonición. A ella no le iba a gustar lo que iba a escuchar, y se veía completamente horrorizada por la pequeña cuenta de oración que Kisuke colocó en sus manos después de su explicación del objetivo de Aizen. Y a partir de entonces, Kisuke dijo 7 palabras. 7 palabras y parecía como si hubiera envejecido varios años al mismo tiempo. Bien o mal, haz lo correcto. Para cuando Silent se fue en una ráfaga de energía espiritual, Kisuke sintió que Yoruichi cambiaba a su forma humana y se sentaba detrás de él. Sus espaldas estaban juntas y los dos viejos amigos no tenían que hablar para entender lo que el otro estaba pensando en ese momento. Kisuke estaba cansado de las tonterías del mundo y del hecho de que él había sido la causa de la pura confusión en los ojos de Silent. Oye, Yoruichi, llamó Kisuke más suave de lo que había hablado antes. Soy un bastardo, ¿no? La única respuesta de Yoruichi fue enlazar sus dedos sobre los de Kisuke y apretarlos para mostrar su apoyo. En las buenas o en las malas, espalda con espalda, como en los viejos tiempos. Incluso si todos te odian, siempre creeré en ti.